Hola Beatboxers, bienvenidas y bienvenidos a las prácticas del Tecno Cotorreo. Buenas, tenemos un programa especial sobre pensamiento computacional. ¿No te emociona, Axel? Pero, ¿a poco las computadoras piensan? Híjole, Axel, ese es un gran tema, pero digamos que todavía no le vamos a entrar a ese toro. Más bien, vamos a ver cómo piensan los programadores y cómo nos pueden servir estas formas de pensar en otras actividades o en otras áreas. Ya. Para poder entender otras formas de razonamiento y resolución de problemas. Nere, algo así. Y fíjate que también vamos a hablar sobre un par de personajes muy interesantes. Pero ya vamos a empezar, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar. ¡Sí! ¡Empecemos! Oye, sí me trajiste la barbacoa, ¿verdad? Híjole, pues lo que sí te traje es a nuestro amigo Pepe Pepino. Hola, pandilla digital. Estoy de vuelta en este Tecno Cotorreo. Yo soy Pepe Pepino. ¿Qué es el pensamiento computacional? Mira, es sencillo y complejo, pero vamos paso a pasito. Sí, porfa. Y ni creas que se me olvida mi barbacoa, ¿eh? Luego, esto es importante. Mira, en el año 2006, una investigadora llamada Janet Wing publicó un artículo llamado Computational Thinking, en español, pensamiento computacional, en el que hablaba de una competencia que debía empezar a trabajarse en la educación de los niños. De hecho, lo hizo con un colega, Seymour Papert, aunque se le atribuye más a ella el desarrollo del concepto. A ver, vete a 1 por hora, por favor. ¿Qué es eso de la competencia? ¿Es como poner a competir a los estudiantes? No, ¿cómo crees? Competencia se refiere a que seas competente para hacer algo, o sea que tengas conocimiento y habilidades. Aprender a hacer algo, digamos, y lo que Janet sugiere es que los niños aprendan a resolver problemas de programación y diseñar sistemas por medio de los fundamentos de la informática. O sea, ¿convertir a los niños en computadoras? No, todo lo contrario. Más bien se trata de enseñarlos a pensar como un ingeniero en sistemas informáticos para enfrentar un problema. Ya entendí. ¿Y más o menos cómo funcionaría? Mira, el pensamiento computacional debe tener en cuenta un proceso. Lo primero es formular problemas donde se pueda utilizar una computadora y distintas herramientas con el fin de resolverlos. Es importante ir desmenuzando el problema para encontrar cuáles son sus pequeñas partes, ¿verdad, Pepe Pepino? Seguro que sí. Hay que saber organizar la información y analizarla, porque a partir de ahí vamos a generar una representación de esta información. Seguramente encontraremos patrones o condiciones que se repiten y será importante tomarlo en cuenta. Representar la información va a ser muy importante porque ayuda a crear ciertos modelos. Lo más sencillo para entenderlos es graficar la información. Luego empieza el pensamiento algorítmico, es decir, buscar cuáles son los pasos para llegar a la solución. A esto le llamamos automatizar soluciones. Si ya encontramos que funcionan las soluciones propuestas, entonces podemos identificarlas e implementarlas. Estos procesos muchas veces los hacemos en nuestra vida cotidiana, pero no nos damos cuenta. Y por último, es importante buscar que esta solución al problema la intentemos aplicar en otros problemas. Así es, mi super dueto digital. ¡Órale, Pepe Pepino! Ya eres todo un máster. Todavía no, pero es importante que cuando queramos aplicar y saber más de este tipo de pensamientos, nos vayamos con calmita. Si no le agarramos bien la onda a la primera, no hay que desesperarse. Porque como dice el dicho, despacio que voy deprisa, ¿verdad? Así es. Oye, Gaby, como que escucho a alguien trabajando. ¿No serán los pistones de...? Es nuestro tutorial. Llegó la hora del tutorial hiperdigital. El pensamiento computacional se refiere a que los seres humanos entendamos cómo funcionan de manera general las computadoras. No estoy hablando propiamente de que sepamos a detalle cada función o que conozcamos cada componente de una computadora. Me refiero a que entendamos cómo es que estas máquinas trabajan y siguiendo ese conocimiento fundamental podamos extrapolarlo a cualquier otra computadora y podamos entenderlo. Piensen, por ejemplo, en que seguramente ustedes trabajarán en algo en el futuro que quizá todavía no existe o que quizá todavía no existen las máquinas con las que ustedes van a trabajar en ese futuro. ¿Y cómo nos preparamos para poder abordar este problema? Es decir, cómo en la actualidad
puedo aprender sobre algo que aún siquiera existe? Bueno, pues conociendo los principios básicos o los fundamentos del problema en cuestión. Por ejemplo, las computadoras. Si nosotros entendemos que estamos hablando siempre de máquinas que tienen una parte conocida como hardware, las partes duras, pues los componentes, y si entendemos que estos componentes para trabajar necesitan un sistema operativo, pensemos que las computadoras no solo son las de escritorio que están en tu casa o las laptops. Computadoras son también los dispositivos móviles, los celulares, las tabletas o incluso las cosas que están conectadas a internet, por ejemplo las televisiones, o si piensas en un autoconducido, también es una computadora. Entonces todas estas máquinas tienen un sistema operativo: Windows, macOS, Linux, Android o iOS o iOS. Entonces, si entendemos que existe un sistema operativo y que sobre este sistema operativo corren programas o software, y tenemos clara la diferencia entre el sistema operativo y estos programas, pues estamos entendiendo de manera general parte de este pensamiento computacional. Por ejemplo, si yo te hablo de un navegador, Microsoft Edge o Google Chrome, pues podríamos simplemente trabajar dentro del navegador y no utilizar otros programas u otro software en nuestra computadora o en nuestro dispositivo móvil. O si por otro lado únicamente utilizas la mensajería en tu celular, la aplicación de mensajes de WhatsApp o los SMS, o que solamente pases tiempo en redes sociales como en Facebook, pues solamente estás utilizando para eso tu dispositivo. Es decir, tu dispositivo se convierte en la función que tenga el software que estés utilizando. Por ejemplo, las personas que trabajan con las aplicaciones de taxi como Uber o Didi o tantas otras y que utilicen aplicaciones de geoposicionamiento, pues estarán utilizando su celular no como las otras funciones que tiene, no como una cámara o no como una grabadora de video, sino como un dispositivo de geolocalización. Bueno, pues si entendemos que estamos utilizando un software que está corriendo sobre un sistema operativo que está instalado en esa computadora, pues estamos teniendo un muy buen panorama de lo que es el pensamiento computacional. Esto nos permitiría entender que nuevos softwares pues correrán en uno o en otro sistema operativo y que cada software tendrá una diferencia para lo cual está diseñado. Algo más que entender del pensamiento computacional pues se refiere un poco a los datos. Las computadoras pues simplemente lo que hacen en pocas palabras es procesar datos. Nosotros ingresamos datos cada vez que presionamos una tecla, cada vez que movemos el cursor, cada vez que tocamos la pantalla. Desde luego cada vez que escribimos o ingestamos algún texto estamos ingresando datos, y todos los sistemas que están trabajando, todo el software que están trabajando en una computadora o en una red de computadoras como lo es internet, pues simplemente están manipulando y procesando estos datos. Yo entro a mi cuenta de correo electrónico, ingesto mi correo, mi contraseña, y el sistema se irá a una base de datos para buscar mi usuario, y de acuerdo a mi usuario pues me va a mostrar los correos electrónicos que me corresponden. También una parte esencial del pensamiento computacional es entender, además del procesamiento de los datos, pues el almacenamiento y la cantidad de datos, entendiendo que pues estos ocupan un espacio, por eso se llena el disco duro o se llena tu celular de fotografías. Así que el pensamiento computacional pues se refiere mucho a tener una capacidad de abstracción, porque todo esto de lo que hemos hablado pues de alguna manera es intangible. Quiero agregar que todos estos programas o software pues en muchos de los casos procesan archivos. Por ejemplo, un editor de texto o un editor de hojas de cálculo pues trabajará con textos o con hojas de cálculo. Asimismo, un editor de gráficos, un programa para editar video o para editar fotografías pues trabaja con archivos que se transforman en datos y que se almacenan en las computadoras. Así que amigos, pensamiento computacional no es pensar como una computadora, sino entender cómo funcionan las computadoras. ¿Qué les pareció esta info? Agárrense porque ahora conoceremos a una señora muy importante en el pensamiento computacional. Esta mujer es súper interesante, Axel. Se llama Janet Wing. ¿Quién es ella? ¿Es a la que nos referimos hace unos momentos? Así es, ella es profesora de ciencia computacional en la Universidad de Columbia en Nueva York. Anteriormente fue vicepresidenta corporativa de investigación en Microsoft. El ensayo que ya comentamos, Pensamiento computacional, ha contribuido a considerar los procesos mentales desde otra perspectiva. ¡Órale! ¡Es una supermujer! ¡Qué chido! También ha sido profesora e investigadora de Carnegie Mellon, Universidad del Sur en California, y de la Fundación Nacional de
de Ciencias de Estados Unidos. Entre sus áreas de investigación destacan la seguridad, la privacidad y los métodos formales. Es egresada del famoso MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, ni más ni menos. ¿Y cómo definió Janet Wing al pensamiento computacional? Como el proceso de pensamiento que involucra formular un problema y sus soluciones, de manera que esas soluciones sean representadas de una forma en que puedan ser llevadas a un agente de procesamiento de información. Gracias, Pepe Pepino. O sea que lo de representar información y soluciones es súper importante. Muchísimo. Ella misma comenta que el pensamiento computacional se sobrepone al pensamiento lógico y el pensamiento sistémico, porque incluye el pensamiento algorítmico y el pensamiento paralelo. De esta forma, se involucran otros tipos de procesos de pensamiento. Es como aprender a hacer una computadora de nuestra mente. Tal cual. Janet Wing es una científica de la que podemos aprender mucho. Hablando de... Te quiero contar de una palabrita que me trae dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo. A ver. ¿Sabes de dónde salió la palabra computadora? A ver, desembucha. Pues la palabra computadora tiene el origen en el inglés computer, que a su vez viene del latín computare, que es el presente activo infinito de cómputo, que significa calcular o contabilizar. Oye, pero en España se dice ordenador en vez de computadora. ¡Ole! Cierto, porque ellos lo tomaron del francés ordinateur, probablemente del latín ordinator. Mira tú. Yo creo que me gusta más decirle ordenador que computadora. Oye, hablando de orden, tenemos una entrevista. ¿Se te olvidó? ¿Qué tiene que ver el orden con la entrevista? Pues que debemos de seguir un orden, amigo. Vamos a la entrevista. Hey amigos y amigas, demos la bienvenida a Alberto Alcalá, quien es músico y compositor por el Conservatorio Nacional de Música y tiene una maestría en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Axel y Gabriela, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Yo me llamo Alberto, soy matemático y compositor y produzco espectáculos musicales. Estoy trabajando en un proyecto que junta la musicología con algunas ramas de las matemáticas y de la computación. En nuestra actualidad cotidiana ya usamos mucho el pensamiento computacional aún sin saberlo. ¿En qué nos puede ayudar en la vida cotidiana? Pues básicamente yo diría que en la planeación de las actividades cotidianas, de las actividades laborales, del tiempo, de las finanzas, de algún negocio que se tenga, del tiempo de estudio, del plan a futuro, de los ahorros. ¿Por qué? Porque el pensamiento computacional, pues básicamente se trata de tener procedimientos bien definidos, bien ordenados, óptimos, en el sentido de que no haya un gasto innecesario de tiempo o de energía. Siendo así, se puede aplicar básicamente a cualquier cosa, ¿no? Creo que a todos nos puede ayudar en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y bueno, y por otro lado, dos herramientas indispensables son el idioma inglés, obviamente el acceso a computadoras donde se pueda ejecutar desde luego el código computacional, todos los códigos y toda la documentación y ayuda y la mayor parte de la bibliografía y demás se encuentra en inglés. Y por otro lado, cierto manejo de los fundamentos de las matemáticas, por lo menos de lo visto durante el bachillerato, ¿no? De las cuestiones básicas del álgebra y del cálculo, porque a fin de cuentas las computadoras lo que hacen no es pensar, sino realizar una serie de operaciones numéricas con sus componentes electrónicos y demás, hacer una serie de operaciones numéricas, por lo tanto operaciones matemáticas, operaciones expresables matemáticamente, y eso es el lenguaje de la computación. Así que todo lo que hace una computadora es expresable matemáticamente, y en el código las cosas se realizan invocando pues líneas de comando, funciones integradas o demás que realizan funciones matemáticas. Así que en la medida en la que uno entiende teórica, conceptualmente, matemáticamente esas operaciones, puede manejar de mejor manera el código, puede generar código también, o puede generar distintas soluciones a problemas, que en el ámbito de la computación los problemas son esencialmente problemas matemáticos. Muchas gracias por la entrevista. Sigamos con datos curiosos en el horizonte de la computación.
Axel, ¿sabías que una computadora es como nuestro cerebro? Ay, claro, mi mamá siempre me dijo que era muy inteligente. Ay, la mía también. Pero no me refiero a eso. Fíjate que Matthew Fisher de la Universidad de California en Santa Bárbara realizó un proyecto llamado Quantum Brain, que significa cerebro cuántico. Fisher reunió un equipo multidisciplinar de científicos, entre ellos físicos cuánticos, biólogos moleculares, bioquímicos, entre otros. ¿Y cómo van a trabajar? La idea de este equipo y de Fisher es que hay misterios de cómo funciona el cerebro que no pueden aún ser emulados por la ciencia. Por ejemplo, cómo el cerebro contiene recuerdos a muy largo plazo. Además, estoy leyendo que una de las posturas de Fisher es que los átomos de fósforo, que es uno de los elementos químicos que más tenemos en nuestro cuerpo, podrían funcionar como qubits bioquímicos. ¿Los qubits? Mira, es todo un rollo de la informática cuántica que podríamos ver en otro momento, pero lo que sí te puedo adelantar es que la computación cuántica busca generar muchísimos más procesos que los que hace una computadora tradicional. Algo que, por ejemplo, una computadora se tardaría 1 hora en realizar, una computadora cuántica tardaría 1 minuto. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y claro, pues es por estos motivos que Fisher y su equipo quieren investigar a mayor profundidad el cerebro y sus procesos posiblemente cuánticos. ¡Wow! Se me hace que voy a estudiar neurociencias. Tenemos una mega computadora en nuestra cabeza. Sí, eso está súper interesante. Yo voy a convertir mi cabeza en una superpotencia. Hablando de cosas interesantes, tenemos la entrevista pendiente, ¿cierto? Y esta es una labor para Pepe Pepino. Sigamos con la entrevista. La palabra algoritmo lo que significa es una serie de pasos ordenados y precisos para llegar a un fin, tan abstracto y tan general como eso. No necesariamente se necesita una computadora para plantear un algoritmo o para realizar un algoritmo o para diseñar un algoritmo. Simplemente se necesita tener una finalidad concreta y precisa a partir, desde luego, de una situación y una serie de pasos bien definidos, bien descritos, que cualquiera pueda realizar y que siempre se realicen de la misma manera para obtener esa finalidad. Cosas tan sencillas como el algoritmo para cocinar algún platillo. Una receta de cocina es un tipo de algoritmo. El algoritmo de limpiar la casa, pues bueno, se empieza, no puedes empezar trapeando, por ejemplo, ¿no? Sino tienes que empezar sacudiendo y luego barriendo y recogiendo cosas, ya después trapeas y después se seca y no puedes pasar por ahí hasta que no se seque. Dentro del concepto de algoritmo cabe las instrucciones para realizar cualquier cosa en la vida. Algunas recomendaciones para que puedan implementar el pensamiento computacional o herramientas computacionales prácticas, la programación, tratar de encontrarle usos prácticos para la vida cotidiana, a llevar un registro de tus finanzas o para programar tus horas de estudio, para tus horas de trabajo, para realizar incluso algunas labores de manera automatizada incluso. Así que bueno, siempre estar pensando en la manera de aplicar el código a situaciones más allá de que nos dediquemos o no a la programación. Leer sobre la historia, el desarrollo de la computación, de los códigos, leer también algo de matemáticas y a ver de qué manera sirven para resolver problemas. Practicar leer en inglés, ser muy autodidacta. Hoy en día, una vez más, con todos estos recursos, pues es muy fácil tener un curso completo de cualquier lenguaje de programación desde casa de manera gratuita, una explicación muy accesible. Además, tienes toda una comunidad de programadores que ponen a disposición sus soluciones, sus códigos, sus respuestas, e interactuar con esa comunidad y pues imbuirse en ese mundo, practicar y hacer programas. Gaby, Axel, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes y con toda nuestra audiencia. Les recuerdo que nunca hay que dejar de leer, nunca hay que dejar de estudiar y nunca hay que dejar de practicar. Y pues les dejo mi correo institucional. Pueden buscarme en el correo albertoalcalá@ciencias.unam.mx para cualquiera que tenga por ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Y me despido. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Después de esta entrevista, siento que voy a resolver muchos problemitas pendientes que tengo, Gaby. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues me dirás loco, pero creo que para poner un negocito.
Buena idea. ¿Y qué tal un negocito de puro fuego? Aquí viene la chica Cienfuegos. Pura lava candente y digital. ¿Chicas Cienfuegos? ¡Guau! Tú eres Prometeo. Compártenos tu sabiduría. Pues miren muchachos, abusados porque quemen. Les voy a contar de una app que se llama Hapsketch. Tiene muchos juegos bien bonitos, así, para chicos como ustedes. Miren, por ejemplo, aquí pueden jugar a hacer caleidoscopios. ¿Conocen los caleidoscopios, verdad? ¿Qué es eso? ¿Son como las calderas? Pura caldera soy yo. Los caleidoscopios son instrumentos que tienen espejos con prismas triangulares. ¿Y esos dónde se compran? No tienen que comprarlos, porque pueden hacer el suyo en Hapsketch. Hops, ¿qué? Hapsketch. Así se dice rayuela o avioncito en inglés. Esta es una app que podemos utilizar para jugar, por ejemplo. Mira, busca en la sección de caleidoscopio. También puedes jugar con el oso interactivo y con varios juegos. El jueguito de las minas, ¿se acuerdan? ¡Ay, sí! ¡Me encantaba! Pues ahí pueden encontrar estos y otras formas sanas de entretenimiento. Acuérdense que los teléfonos nos ayudan a ser productivos, pero también hay entretenimiento sano que podemos explotar. Su mente y su cerebro son muy preciados. Tienen que cuidarlos. Muchas gracias, chicas Cienfuegos. Gracias a ustedes muchachos, y me retiro porque está a punto de erupcionar mi volcán. ¡Cámara con esta chica todo fuego! ¡Pepe Pepino! ¡Bájale a la primavera! Este es un trabajo para Pepe Pepino. ¡Válgame! ¡Vaya quemadota y vaya mojadota! Listo, voy a utilizar mucho ese hopscotch porque a veces como que es necesario distraerse, ¿no crees? De hecho, sí, Axel. Los juegos son importantes porque ayudan a relajar el cerebro. También contribuyen a que utilicemos la mente para solucionar problemas e incluso mitigar la ansiedad. También puedes bajar aplicaciones de ajedrez, por ejemplo. ¡Ay, sí! Quiero ser como la chava de la serie esa y ganar torneos por el mundo. ¡Uy, qué emoción! ¿Me vas a invitar a la final en Moscú? ¡Va! ¿Ya aprendiste a pensar computacionalmente? Más o menos. Todavía me falta práctica. Creo que hay que dominar muy bien el método y saber aplicarlo. Tienes toda la razón. ¿Y qué onda con Janet Wing? Soy su fan. Necesitamos más mujeres revolucionarias como ellas, sobre todo porque pensamos a veces que los procesos informáticos son propios de las máquinas, pero podemos utilizarlos en procesos humanos, imaginativos y creativos. Mi primo siempre me había dicho que pensara como una computadora, pero no le había agarrado la onda hasta ahora. Y ahora ya sabemos también de dónde viene la palabra que usamos tanto. ¿Amor? ¡No! ¡Computadora! ¿Estás enamorada? No me habías dicho. Cuéntamelo todo. No sé, tal vez te cuento, pero en privado porque tenemos que despedirnos primero de nuestros beatboxers. ¿Te gustó el programa del día de hoy? Sí, mucho. Voy a empezar a utilizar el pensamiento computacional, pero oye, tengo todavía un poco de dudas sobre el algoritmo. No te preocupes, porque en el próximo programa vamos a conocer a mayor profundidad qué es justo un algoritmo. Sí, creo que ese algo tiene ritmo. ¡Ay, qué chitocho! Pues te iba a contar cómo el algoritmo te va a decir lo que va a pasar con ya sabes quién, pero... Ay, dime. No, amigo, te lo voy a contar en el siguiente programa de Saberes Digitales acá en Jóvenes en TV. Sí, ya sé, un espacio de tecnoreflexión y tecnoconocimiento. No se olviden de visitarnos en nuestros sitios electrónicos. Cuídense mucho y no se olviden de que yo soy Pepe Pepino. ¡Hasta la próxima! Aquí tiene.